Mendigo con amnesia no sabía que era millonario. Tim se despertó en el hospital sin saber de dónde venía ni qué había hecho, así que fue al refugio local para personas sin hogar para lidiar con la situación. Vivió como mendigo durante 2 años hasta que apareció un vehículo inesperado en un taller de reparación de automóviles donde trabajaba. Tener amnesia es algo que la mayoría de la gente piensa que solo sucede en las películas. Pero me ocurrió a mí, y todavía no sé quién soy ni de dónde vengo, pensó Tim, empujando su carrito de supermercado donde guardaba sus escasas pertenencias. 2 años atrás había despertado en un hospital con una extraña herida en la cabeza y sin recuerdos de su vida. Los médicos le dijeron que tuviera paciencia y que sus recuerdos regresarían. Sin embargo, había entrado a la clínica sin billetera, dinero o forma de identificarlo. Por lo tanto, Tim tuvo que empezar su vida desde cero. Eligió un nombre y trató de seguir adelante. Su única opción era el albergue local para personas sin hogar, y el personal hizo todo lo posible para ayudarle. La policía local no encontró a nadie que buscara a una persona desaparecida que encajara con su descripción, así que era un callejón sin salida. No había mucho que nadie pudiera hacer por Tim. Había una tristeza en su corazón que no desaparecía, aunque no recordara nada. De alguna manera, supo que algo extraño o desgarrador había sucedido. Tal vez, por eso había perdido la memoria. Pronto tuvo que abandonar el albergue, ya que solo se permitía vivir allí temporalmente, pero Tim no tenía nada resuelto. Se convirtió en un mendigo sin hogar, vagando por las calles y dependiendo de la amabilidad de los extraños para conseguir algo de dinero o comida. En algún momento, robó un carrito de supermercado y comenzó a llevar sus pertenencias en él. No tenía mucho, pero eran sus cosas. Algunas personas le ofrecían trabajos pequeños y puntuales, pero como no tenía información sobre sí mismo o una casa, no podían contratarlo para algo estable. Durante los siguientes 2 años, Tim se mudó por 5 ciudades, aunque nunca olvidó dónde había despertado con amnesia. Había algo hermoso en ese lugar. Era un pequeño pueblo cerca del océano. A menudo veía a sus compañeros y disfrutaba del arrullo de las olas. Sin embargo, se había mudado a otras ciudades para tratar de sobrevivir. Eventualmente, un hombre amable en un taller mecánico le ofreció un trabajo y un lugar para quedarse. Al principio, solo limpiaba la grasa y ayudaba a los demás reparadores. Pero pronto descubrieron el impresionante conocimiento de automóviles que Tim tenía, algo que incluso a él le sorprendía. Entonces, comenzó a trabajar cambiando llantas, limpiando ventanas, puliendo, y más. Más tarde le permitieron diagnosticar problemas bajo supervisión y se maravillaron de su precisión. Pronto, Tim tuvo clientes fijos que lo solicitaban, y parecía que su vida estaba en alza. A estas alturas, había perdido toda esperanza de poder recordar quién era. Sin embargo, su nueva vida no era tan mala. El dueño de la tienda, el señor Caruso, que le había dado el trabajo, era un hombre decente. A menudo le invitaba a una cerveza al final del turno. Se hizo amigo de 2 mecánicos, Beltrán y Agustín, que siempre lo hacían reír. Eran mucho más jóvenes que él. Tim no estaba seguro de su edad, pero debía tener alrededor de 40 años. Beltrán y Agustín tenían 20 años, pero aún así eran hombres geniales con quienes hablar y Tim se sentía cómodo con ellos. Se abrió a ellos sobre su vida durante los últimos 2 años. Era todo lo que sabía, y aunque Tim había aceptado un poco su destino como una persona que había perdido todos sus recuerdos, los jóvenes querían ayudarlo. Creo que deberíamos hacerte revisar con el médico. Mira, sé que será costoso, pero podemos ahorrar unos meses y conseguir una cita, sugirió Beltrán, haciendo que Agustín asintiera. Sí, podemos hacer eso. Quiero decir, una cita no puede costar tanto, incluso si es un neurólogo, o lo que sea, agregó Agustín. Veremos lo que dice e iremos de allí para pruebas, o cirugía, o lo que sea. Miren, chicos. Agradezco el gesto. Pero en realidad estoy bien. Estoy empezando a pensar que podría haber olvidado mi antigua vida porque estaba destinado a hacerlo, dijo Tim negando con la cabeza. Luego se distrajo con un nuevo cliente que acaba de llegar. Sus amigos hablaron nuevamente con él más tarde,
preguntándole si estaba seguro, y Tim repitió lo mismo. Su vida había comenzado extraña y confusa, pero estaba orgulloso de su situación actual. Ya no mendigaba en las calles y tenía un lugar digno para vivir. Sí, podría tratar de ahorrar dinero para ver a un médico y comprobar que todo estuviera bien. Sin embargo, su prioridad era recaudar lo suficiente para un depósito en un apartamento mejor y continuar trabajando. Tenía una gran pasión por los autos, y tal vez había sido mecánico antes de perder su memoria. De cualquier manera, el universo lo había llevado a donde se suponía que debía estar. Él estaba seguro de eso. Unos meses después de esa conversación con sus compañeros, un hombre mayor llegó al garaje con un auto antiguo, que tenía un exterior inmaculado. Sin embargo, Tim no habló directamente con el cliente. Parecía ser amigo del señor Caruso, y fueron a su oficina, dejándolo a cargo del servicio. Con mucho gusto, pensó y comenzó a revisar todo. El vehículo parecía estar bien, pero algo dentro del motor hizo que Tim frunciera el ceño. Era una curita, vieja y desgastada por el tiempo. Lo normal hubiera sido retirarla como basura y seguir trabajando, pero algo en ella le resultaba extraño. De repente, un destello de memoria pasó por su mente, el rostro de un anciano, sonriendo. Era más alto que Tim, o tal vez Tim había sido un niño en ese entonces. Pero, sobre todo, recordaba una conversación significativa. «¿Qué está pasando, abuelo?», preguntó en un tono agudo. «Ah, chico. No lo sé. No creo que podamos arreglar esto nosotros mismos», respondió el anciano. «¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Dijiste que todos los hombres deberían saber cómo arreglar sus autos, y tú lo sabes todo», continuó el pequeño Tim. «¿Recuerdas que tu mamá te curó cuando tenías un resfriado, pero tuviste que ir al médico por tu pierna después?», preguntó el hombre mayor, y Tim asintió. «Bueno, es así. Podemos arreglar cosas simples, pero este auto está enfermo. Necesita un médico de autos». «Tengo una idea», dijo el pequeño Tim y corrió a su habitación. El recuerdo pasó por la casa de la infancia del pequeño Tim, evocando cosas aún más familiares. Sin embargo, el niño regresó y colocó una curita en la parte del motor que su abuelo había estado tocando. «Cuando me rompí la pierna, mi mamá me puso una curita y me llevó al hospital. Ya podemos irnos, abuelo». El hombre mayor se rió de buena gana y asintió con la cabeza al niño. «Vamos entonces». «Alex». «Alex». «Ese es mi nombre», dijo Tim, parándose derecho y mirando al vacío. Pero su expresión estaba sorprendida. Todos sus recuerdos regresaron aún más rápido ahora. Toda su vida había regresado a su cerebro como si alguien hubiera restaurado todos los archivos borrados de una computadora. Estaba todo allí. Su nombre. Su familia. Sus amigos. Y sobre todo, la comprensión de que no debería haber estado en las calles, mendigando o incluso viviendo con un salario mínimo. Tim, o Alex, era dueño de un negocio y su patrimonio ascendía a millones. «Sr. Tim», dijo una voz que lo distrajo de su ensimismamiento y, de repente, se dio cuenta de que el hombre mayor que había traído el auto era Gerardo. Su conductor de hacía varios años, de cuando se había convertido en un hombre exitoso. «¿Gerardo?», preguntó, sorprendido. «Señor Tim, ¿qué está haciendo aquí? ¿Está arreglando autos? ¿Por qué? ¿Qué pasó?», preguntó Gerardo, preocupado. «¿Conoces a Tim?», preguntó el señor Caruso, frunciendo el ceño. «¿Tim?». «Nico, ese es mi antiguo jefe», dijo Gerardo, señalando a Alex. «¿Qué, jefe?», preguntó el señor Caruso, confundido. Beltrán y Agustín se acercaron después de escuchar el confuso intercambio. Todos miraron a su amigo en busca de una explicación, y Alex suspiró profundamente. «Ha vuelto. Mi memoria ha vuelto», anunció Alex. «Este auto me hizo recordar». «¿El auto de Gerardo?», cuestionó el señor Caruso. «Sí. Gerardo fue mi chofer hace varios años. Cuando se jubiló, le di el auto viejo de mi abuelo como agradecimiento», explicó Alex. «No sabía que mi abuelo no le había quitado la curita».
Todos seguían confundidos, por lo que Alex tuvo que volver al principio. Explicó el primer recuerdo que volvió a su mente, y les dijo que había recordado todo gracias a la curita. Además, reveló su verdadera identidad. También tuvo que contarle a Gerardo todo lo que había pasado en los últimos 2 años. Gerardo no pudo contener su sorpresa. Señor, eso es una locura, ¿por qué nadie lo buscó? Cindy todavía trabaja para usted. La llamaré ahora mismo, dijo su conductor jubilado, tomando su teléfono. Cindy estaba tan sorprendida como cualquiera. Ella y otros ejecutivos habían tratado de encontrar a Alex, pero pensaron que había desaparecido voluntariamente por un tiempo. Cindy dijo que había encontrado un escrito en su computadora donde hablaba de dejar todo atrás e ir a la ciudad natal de su abuela, explicó Gerardo. Aparentemente, se dedicaron a seguir trabajando en la compañía para mantenerla activa hasta que regresara. Ella dijo que siempre se aseguraba de depositar sus ganancias. Están impacientes por tenerlo de regreso. Eso es bueno, asintió Alex, sentándose. El señor Caruso había acercado algunas sillas y todo el trabajo en la tienda se había detenido mientras resolvían algunas cosas. Pero de repente, Beltrán habló. Espera, si recuerdas todo ahora, ¿puedes recordar lo que pasó? ¿Por qué terminaste con amnesia? ¿Fue un accidente?, preguntó, y todos los ojos se giraron hacia él. Lo recuerdo. Y eso es algo que desearía haber olvidado para siempre, dijo Alex, haciendo que todos tuvieran aún más curiosidad. Escribí en mi diario de computadora que quería escaparme y llegar a donde crecí. Vivir en la ciudad es agotador y extrañaba mi pueblo natal. Ahí fue donde usted creció, asintió Gerardo. Sí. Mis abuelos me criaron en un hogar y un ambiente modestos. El abuelo me enseñó a reparar autos y pescar mientras la abuela nos cuidaba a los dos, continuó con su historia. Ella era mi consuelo y yo quería recuperar eso. El dinero no lo es todo. En algún momento, te sientes perdido. Está bien, pero ¿qué pasó?, instó Beltrán, y todos se rieron. Me reuní con algunos viejos amigos. Mis abuelos habían fallecido y vendí su casa, sin darme cuenta de que la extrañaría. Pero varios de mis viejos amigos todavía estaban en el pueblo. La pasamos muy bien y les encantó escuchar sobre mi éxito. No mucha gente se va de ese pueblo, así que yo era una novedad. Eso me hizo sentir un poco orgulloso, comenzó Alex. Bebimos. Celebramos. Fue una noche loca. Entonces, ¿tuviste un accidente por conducir ebrio?, adivinó Agustín. No, nada de eso. Mis amigos, si se les puede llamar así, y yo íbamos caminando por una calle. De repente, empezaron a hablar de que no era justo que yo tuviera éxito y ellos no. Lo último que recuerdo después de eso, antes de despertarme en el hospital, quiero decir, era un gran dolor que tenía en la parte posterior de mi cráneo, reveló Alex. No, dijeron Beltrán y Agustín al unísono. Sí. ¿Cómo me desperté sin mi billetera o mi Rolex? Estoy bastante seguro de que me los robaron y me dejaron. Tal vez, incluso pensaron que estaba muerto, dijo Alex, con la mirada baja. Eso es horrible, dijo Gerardo, su mano cubriendo su boca con angustia. La gente es horrible. Los celos lo nublan todo, agregó el señor Caruso, sacudiendo la cabeza. Sí, murmuró Alex. Saben, siento que mi mente sabía lo que había sucedido. Porque caminaba con mucha tristeza después de despertarme en el hospital. Sin embargo, no se sentía como si fuera tristeza por perder mis recuerdos. Era más. Era este recuerdo. Creo que la amnesia me ayudó a curarme. ¿Sabes sus nombres? Tenemos que llamar a la policía, dijo Gerardo, y todos estuvieron de acuerdo. Sí. Voy a llamar a la policía, asintió Alex. Puedo llevarlo de regreso a la ciudad y ayudarlo con todo, señor, continuó su conductor jubilado, y Alex se conmovió. Recuerdo haberte dicho esto antes. Por favor, llámame Alex, Gerardo, dijo Alex, riendo y palmeando el hombro del hombre en señal de gratitud. Además, gracias. Gracias por mantener este auto en forma. Gracias por...
encontrarme, aunque no lo supieras. No, Alex, Gerardo frunció los labios. Cuando me jubilé, me diste este auto y un paquete completo de jubilación que nos ayudó inmensamente a mi esposa y a mí. Además, tu generosidad mientras trabajé para ti fue un regalo del cielo. Dios recompensa a aquellos que hacen el bien a los demás. Alex no pudo decir nada más. Entró en su diminuta habitación en la parte de atrás, recogió sus cosas y se despidió de Beltrán, Agustín y el señor Caruso, agradeciéndoles todo. Prometió regresar pronto, luego, se fue con Gerardo. Llamaron a la policía, que finalmente tenía una fecha y nombres para buscar en este viejo y extraño caso. Afortunadamente, sus viejos amigos no opusieron resistencia y admitieron todo, con la esperanza de que declararse culpables les traería indulgencia. Honestamente, Alex no se preocupaba por ellos en absoluto. Necesitaban ser castigados, pero ya los había sacado de su mente. Cindy lo puso al día y él se sorprendió de que todos sus ejecutivos parecían estar contentos de que hubiera regresado. Alex se adaptó a su vida como si no hubiera pasado el tiempo, pero el ahora era diferente. Ya no se sentía deprimido o perdido. Su empresa se expandió e incluso invirtió en el taller mecánico del señor Caruso. Beltrán y Agustín fueron entrenados para cosas mejores y finalmente obtuvieron puestos más importantes. Alex los visitaba con frecuencia e incluso jugueteaba con los autos de vez en cuando. Nunca se arrepintió del tiempo que había pasado con Amnesia. Eso había sucedido por una razón. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Algunas cosas suceden por una razón. Alex tenía amnesia y vivía como un mendigo, sin saber que era millonario. Sin embargo, sabía que necesitaba vivir esa experiencia porque le había enseñado mucho sobre la vida, la amistad y sobre sí mismo. Dios premia a las personas que hacen cosas buenas, como dijo Gerardo. Dios quería que Alex recuperara sus recuerdos porque había sido una persona generosa.